Buenas noches para todos. Nuevamente les pido mil disculpas por no haberles podido grabar la clase anterior, no haberles grabado la clase anterior el sábado. Pero bueno, acá está, como les prometí, el video, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con el resumen de lo que vimos pues, la clase antepasada, ¿sí? Eh, en cuanto a números, recordemos que pues este número se llama, este libro de números se llama Bad Bit Bar, que es cierto que es en el desierto, es decir, no es conteo como lo tenemos nosotros, que es números, como si lo tuviéramos, que es puro numerología, puros conteos, no, vimos que solo hablaba de dos censos, ¿no? El primero que se da al principio del libro y el último cuando ya se va a entrar a la tierra prometida, ¿no? Y eso lo vimos pues en la clase pasada. Y fuera de eso, pues también vimos un texto introductorio, que es Primera de Corintios 10, que nos especifica, ¿no? Y Pablo nos enseña ahí que este libro de números, que estos 5 primeros libros, pues están escritos para nosotros. ¿Para qué? Para advertencia, para avisarnos de que no nos fuera y no nos tocara vivir o hacer o sufrir ciertas consecuencias que ya habían pasado estas personas o el pueblo de Israel, para ser más exactos, acá en este libro, ¿no? Y que son de las que tenemos que tener en cuenta para nuestras vidas, para lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Para poder desempeñar. Entonces, por eso la clase pasada, pues vimos quién lo escribió, quién escribió este libro, pues sabemos que Moisés, ¿no? Está entre los primeros 5 libros de la escritura y es el cuarto que escribió Moisés, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues ya vimos que es donde Dios juzga la rebelión, ¿sí? Y acá es donde vimos los dos censos, perdón, los dos censos, tanto el primero como el segundo, y vimos la misericordia de Dios en este conteo como de primerazos, pues de lógico que ellos pues empezaron haciendo las cosas muy bien, pero qué pasó después con el tiempo, empezaron a quejarse, empezaron a hacer de todo hasta que Dios le dijo, esta generación no va a pasar, de los 20 para arriba no van a pasar a la tierra prometida, se van a quedar postrados en el desierto, ¿sí? Y pues eso ya lo vamos a ver ya más adentro. Entonces, y saber que después al final pues tuvieron casi la misma cantidad, no la misma, un poquito menos, ¿sí? Y pues vemos que Dios los duplicó con tal de que pues entrara gran nación, entrara gran pueblo para poder conquistar pues lo que les esperaba, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a ver pues en el transcurso de este libro. Entonces, siguiendo acá con los datos generales, pues vamos a ver acá eh, el desierto, ¿sí? ¿Dónde se da? Pues se da en medio del desierto, se da en el transcurso desde que están allí en el monte Sinaí hasta que llegan a la tierra prometida. Entonces, en este libro se hace hay como un tiempo específico, más o menos de 42 años, ¿sí? En el que se da o se escribe este libro. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo sucedió? Pues se dice que entre el 1405, ¿sí? Recordemos que no se sabe, ¿sí? No se sabe si realmente fue en el 1405, no se sabe si Moisés lo escribió para esa época, recién salieron y estuvieron, mientras que iban pasando los sucesos, él iba escribiendo o los escribió ya lo último en su vejez. Recordemos que no lo sabemos, entonces por eso siempre hay como un aproximado, ¿sí? Entonces se escribió aproximadamente para esta fecha, para el 1405. ¿Listo? Y nos dice que entonces, acá nos dice entre el 2 y el 40 años de la salida de Egipto. La verdad yo no concuerdo tanto de que después de que el Eterno los castigara, ya lo vamos a ver más adelante, que dijera y que quedara, que ahí contaron de ahí en adelante 38 años, porque ya habían pasado 2 años en el monte Sinaí, después de que pasó esto de este castigo.
La verdad no estoy de acuerdo y ya se los explicaré en su momento. ¿Listo? Entonces, bueno, sigamos acá. Entonces, ¿por qué se escribe este libro o por qué Dios no lo dejó? Pues es un recordatorio de lo que Dios hace cuando su pueblo se revela a sus mandamientos. Y hay muchas historias, o sea, hay varias historias que realmente resaltan que si uno contradice a Dios, que si uno se va en contra de él, pues de lógico que va a ir tomando caminos que los lleva a unas consecuencias que no deberíamos tener. ¿Sí? Dios prefiere que tengamos las consecuencias buenas, las consecuencias que realmente te van a ayudar a tu vida, a aquellas que son malas para tu vida. ¿Mm? Eso es lo que realmente Dios muestra acá. Y bueno, ya teniendo estos datos generales, pues vamos a ver una recapitulación de lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? De los 3 libros primeros y lo vamos a complementar con este cuarto libro, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos? Vimos a Génesis, ¿cierto? A Berechit, ¿sí? Entonces, ahí empezamos con el hombre creado, el hombre en un lugar totalmente lleno de privilegios, con toda la, en sí, encerrado en un Edén. El Edén es como un paraíso, ¿cierto? Tienen de comer, no les falta nada, no siente frío, no siente demasiado calor porque todo está como digamos en una temperatura muy buena, ¿sí? Todo se ve muy bueno, muy lindo, pasea con el Eterno de un lado para otro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Este hombre es arruinado al caer en el pecado. Al momento en que la mujer se dejó engañar por la serpiente, al momento en que el hombre le hizo caso más a la mujer que a lo que el Eterno le había mandado, en ese momento fue que se vino en picada la decadencia del ser humano. ¿Sí? Por eso es que en este libro empezamos a ver también el hombre arruinado. ¿Sí? También vimos que en este libro, pues, que es a lo que más se le hacía énfasis, no se le hace énfasis a la creación, no se le hace énfasis a Abraham, a Isaac, sino a quién, a José el soñador, a la vida de José. ¿Por qué? Porque vimos que es un tipo de lo que el Mesías tenía que pasar, tenía que vivir y todo lo que él debía hacer, ¿no? Eso lo vimos. Y pues también vimos cómo después de que José muere, pues todo el pueblo queda en Egipto y empieza una esclavitud. Y ahí es donde ya empezaríamos al segundo libro que es Éxodo, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasa en el Éxodo? Duran 400 años, 430 años en esclavitud, ¿sí? Después de que José muere, pasa un tiempo, llega un rey, dice, no, este pueblo se está creciendo mucho, toca mirar a ver cómo detenerlo, porque no sea que se nos rebelen y, mejor dicho, nos conquisten. Entonces, pues por miedo los esclavizaron, ¿sí? Y al hacer esto, pues, ¿qué pasó? No tenían libertad de expresión, no tenían libertad para comer, libertad para jugar, todo era trabajo, todo era hacer lo que los gobernantes decían, los de Egipto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dios mandó a Moisés para que los rescatara. Utilizó a Moisés como un instrumento para el rescate de su pueblo. Pero ¿quién fue el que realmente los rescató? El Eterno, porque el Eterno fue el que mandó las plagas, el Eterno fue el que le puso el corazón a Faraón, el que mostró todas las señales, el que hizo todo, el que incluso les dijo qué era lo que tenían que hacer para cuidarse, para guardarse, qué no debían hacer, ¿cierto? Todo eso lo vemos acá y cómo los rescata, ya los saca de la esclavitud de Egipto, ¿sí? De la esclavitud de Egipto y los pone en libertad hacia la tierra prometida, ¿cierto? A eso es a lo que hace él. Después de ver esto, pues, ¿qué hace?
ya nos empieza a purificar. Y para eso es el libro de Levítico. El libro de Levítico son las leyes donde nos enseña a purificarnos desde afuera hacia adentro, ¿sí? Es decir, desde físicamente hacia adentro. Te enseña desde lo más fácil, ¿sí? Con las leyes de la comida, después te enseña con leyes de limpieza, con leyes de purificación, con las leyes sociales como son las citas bíblicas, todas estas, ¿sí? Las fiestas del Eterno, pues ahí nos empieza a purificar y nos empieza a mostrar cómo ser libres en medio de una libertad, tanto física como espiritualmente, ¿sí? Recordemos que cuando estaban en Egipto, pues estaban presos de ambos lados, ¿sí? Y acá, pues ya cuando salieron, pues el Eterno dice, bueno, están libres, les voy a dar estas reglas para que se empiecen a libertar a nivel espiritual, a nivel conciencia, ¿sí? Y ahí es donde volvemos y caemos a este libro de números. ¿Qué pasa en este libro de números? Pues después de que el hombre es purificado, ¿sí? A través de las palabras del Eterno, a través de sus reglas, a través de sus instrucciones, somos purificados, pues ¿qué hace el hombre? Vuelve a ensuciarse, vuelve a querer estar en medio de Egipto, en medio de la esclavitud, ¿sí? Quiere volver y regresar al mugre, al pecado, dice, prefiero estar allá en Egipto que estar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba libre, pero ¿qué pasaba con su espíritu, con su conciencia, con sus deseos? Pues estaban todavía presos en Egipto, ¿sí? Y esa es la gran diferencia. Por eso es que este libro de números, pues, es tan importante para nuestras vidas, para nosotros poder entender realmente que el Eterno, pues, nos está llamando es a qué? A ser libres no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y a eso es a lo que nos llama. Porque como dice Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así era este pueblo que quería irse y volver a estar en la esclavitud. Así era este pueblo que quería ir y terminar haciendo otra vez lo que estaban sufriendo, muriendo de hambre, muriendo de latigazos, muriendo de cansancio, pero estaban en un lugar donde estaban bien, donde estaban cómodos. Dios los estaba protegiendo con la nube, con la columna de fuego en las noches, y aún así el pueblo no quería, aún así el pueblo de dura cerviz, aún así el pueblo, y cuántas veces de nosotros en medio de uno estar conociendo de Dios, pues a veces preferimos otras cosas, ¿cierto? Del mundo. Así un ejemplo sencillo, preferimos seguir comiendo marrano, las costillitas de cerdo en barbecue, todos los chicharrones de cerdo, preferimos estar comiendo eso que lo que el Eterno nos pide. Ahí es donde todavía nos estamos dando cuenta que nos falta algo, que todavía tenemos ese corazón de piedra que no deja que el Eterno penetre, que no deja que el Eterno te toque, que no deja que el Eterno te cambie, ¿sí? Y al tú pues quitar ese corazón de piedra, al tú abrirte a un corazón de carne que palpite, ¿sí? Que sienta, que sea vigoroso, el Eterno viene y puede entrar en ti y llenarte de tu espíritu. Puede empezarte a cambiar, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos toca mirar. Y también Pedro, en una de sus cartas, en la segunda carta de Pedro, también nos repite lo mismo que nos dice este proverbio. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Qué quiere decir ahí? Mejor que si tú conoces y empiezas a conocer las escrituras y te quieres volver a donde no debes de volver, es mejor que no lo hubieras conocido. ¿Por qué? Porque dice, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
sea, si tú realmente estás conociendo de las escrituras, pero llegas en un momento a rechazar al Eterno, llegas un momento a decir, eso para mí no es válido, pues entonces pues mejor me voy. ¿Mm? Al hacer eso, pues, ¿qué estamos haciendo? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, o sea, ahí me convierto en yo como pecador que fui limpiado, que fui purificado a través de su palabra. Pues cuando vuelvo otra vez a mi pecado es como el perro que vuelve a su vómito. O es como la puerca, y dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué pasa con un puerco, un marrano, un cerdo, no sé cómo le digan ustedes? Se lave, esté limpio, ¿sí? Al estar limpio, pues ¿qué hace? Uno lo suelta y lo primero que vas allá a meterse entre el lodo, a meterse entre el mugre, y recordemos que pues ellos entre el lodo hacen sus necesidades, y así entre eso mismo se lo anda comiendo y anda haciendo, mejor dicho. Entonces, pues el cerdo de por sí es muy cochino, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Pues si tú vuelves a tu pecado, si tú vuelves a tu maldad, si tú vuelves a caer en esa tentación que a ti te está haciendo daño, sea mujer, sea película, sea música, sea lo que sea, que no sea constructivo conforme a la voluntad del Eterno, pues de lógico que ¿qué nos va a hacer? Volver al pecado. Lo que estaba haciendo este pueblo, quería volver a Egipto, quería volver a ser esclavo, no quería salir de allí, pues al hacer eso que estaba haciendo, queriendo volver así como el perro vuelve a su vómito, ¿sí? Entonces eso era algo que ellos estaban diciendo, y no lo dijeron una, dos, tres veces, lo dijeron demasiadas veces a lo largo de todo el libro. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver pues en este libro de números, y ya habiendo recapitulado y habiendo recorrido así de manera muy resumida, muy condensada, ¿cierto? Todo lo que vamos a ver, pues acá es donde ya vamos a entrar en materia. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ver el bosquejo de este libro, ¿sí? Este libro tiene, ya les digo, tiene 36 capítulos, ¿sí? Los cuales pues los vamos a dividir en varias secciones. Entonces, la primera sección va de los capítulos 1 al 9, ¿sí? Que nos va a hablar del censo, pero no nos habla solo del censo, nos va a tocar también otros temas, ¿sí? Nos toca muchos temas que ya ahorita vamos a ver, ¿listo? En la siguiente sección, en la segunda sección, pues de los capítulos 10 al 12, nos hablan cómo es de Sinaí parten y empiezan su camino hacia Canaán. ¿Listo? O sea, ya en estos capítulos nos muestra cómo es que van a empezar su camino. En la sección 3 de los capítulos 13 al 19, pues antes de ellos empezar con su partida o estar ya en el desierto yendo hacia Canaán, pues ¿qué pasa? Envían unos espías. Y en esto es donde vamos a ver la diferencia de espías a lo que es un turista, ¿sí? Y lo vemos en estos capítulos del 13 al 19. Y en la última sección, de los capítulos 20 al 36, vamos a ver la historia de Moab y Balaam. Pero no solo en estos capítulos se encuentran esas historias. Del 20 para adelante, pues vamos a encontrar varias historias, como es la serpiente de bronce, como es todo lo que pasó con Balaam, ¿sí? Todo lo que pasó allí, después eh, cómo se empieza a hacer el censo, ¿sí? Y pues vamos a ver varias cosas, ¿listo? Qué pena con ustedes. ¿Listo? Entonces, ya acá siguiendo con esto, entonces vamos a empezar con la sección 1. ¿Listo?
Una cosita antes de seguir, si tienen dudas, si quedan con dudas, me pueden mandar un WhatsApp, ¿sí? Con cada una de sus dudas y se las puedo responder en clase, ¿listo? Entonces no hay problema, por si quedaron con dudas. Entonces en la sección 1 de los capítulos 1 al 9, pues es donde vamos a ver el censo y vamos a ver que no solo se trata de eso, sino de otras cosas más que vamos a ver en estos capítulos, ¿sí? Recordamos que vamos a ver es un panorama, no vamos a entrar de lleno como tal, ¿sí? Solo es como algo muy, muy por encimita de este libro. Entonces, primero, en el capítulo 1 vamos a ver el censo de Israel en el monte Sinaí, cómo censaron a todo el pueblo que salieron, sí, cuántos habían ya allí en el monte Sinaí, pues para seguir con su camino. Después en el capítulo 2 vamos a ver la distribución del campamento alrededor del tabernáculo, ¿sí? Esta es una de las imágenes que yo conseguí, pero en sí hay otras que son muy bonitas y realmente muestran cómo esto de acá realmente lo que muestra es casi un tipo de cruz. Traté de buscarla, pero no la encontré. ¿Listo? Entonces, si alguno de ustedes la encuentran y la pueden buscar y la encuentran, sí les recomiendo si me la pueden enviar. Pero si no, pues no hay problema, ¿listo? Entonces, más o menos así estaban directamente organizadas las tribus de Israel, ¿sí? En el centro el tabernáculo, acá estaba la carpa de Aarón, acá estaba la carpa de Moisés, ¿sí? Y estos eran, pues, estos ya eran la distribución de cada una de las tribus. Y pues la entrada al tabernáculo siempre es hacia el este, ¿listo? Por ese parte de la distribución. Ya si ustedes quieren estudiarla más detenidamente, lo pueden hacer. ¿Listo? Ya en el capítulo 3 pues nos muestra el censo de los levitas, no los contaron directamente con el censo de Israel, sí, a Israel cuando cuentan en el primer capítulo a todo Israel están contando las 12 tribus. Recordemos que los levitas no están entre las 12 tribus, sí, pongámosle que es la tribu adicional, sí, y esa, ¿por qué? Porque no tiene heredad física. Al no tener heredad física, pues de lógico que no la tienen como una tribu normal, ¿sí? Sino que pues su heredad es de Dios. Ellos sí tenían ciudades donde ellos vivían, donde ellos podían ir y hacer su labor, que era enseñar, que era ir y ministrar en el templo, ¿sí? Eso sí tenían, pero no tenían una nación o un lugar específico para ellos. ¿Listo? Y pues vamos a ver también los deberes que tienen ahí. Ahí vamos a ver que tienen muchos deberes en cuanto a los utensilios, en cuanto a cómo se encargan, qué parte le toca a cada uno, qué le toca hacer a cada levita, qué no le toca hacer. Bueno, eso lo vemos en ese capítulo. También complementado con el capítulo 4, donde nos muestra ciertas tareas que ellos tenían que hacer, por lo menos cuando ellos se tenían que ir moviéndose, recordemos que están pues en un lugar de provisto, pero por un tiempo muy chiquito, ¿sí? Porque tenían que seguir su camino hasta llegar a Canaán, ¿cierto? A donde ellos tenían, a donde Dios ya le había prometido la tierra, su heredad. Pero mientras tanto, pues de lógico que tenían que desmontar el tabernáculo, sí, desarmarlo, por así decirlo, y cada uno de los levitas o cada familia de levitas tenía ciertas cosas por llevar, ¿sí? Al hacerlo eso, pues de lógico que es trabajoso, es pesado, y fuera de eso también eran encargados de el volver a armar el tabernáculo en el momento donde acamparan. Y eso solo lo podía hacer los levitas, y todo lo que tenía que ver con el tabernáculo solo lo podían hacer los levitas.
el pueblo y las demás campamentos o los demás tiendas, eso era lo que se encargaba el pueblo de Israel. Ellos se encargaban de trastear todos sus bienes, de trastear todo eso, pero los levitas eran los únicos encargados tanto de sus propias tiendas como de la tienda del tabernáculo, ¿sí? Entonces, por eso es que, pues, no tenían tareas como tan, se puede decir, como tan fáciles, ¿no? Entonces, ese por ese lado. En el capítulo 5 pues vamos a ver la ley de la restitución, ¿sí? La ley sobre los celos y las reglas para el inmundo. ¿Mm? Bueno, entonces la ley de la restitución es dar, es que a uno le toca dar algo más, ¿sí? Por haber perdido, por lo menos si tú perdiste la oveja, recordemos que para ese entonces era agricultura, era ganadería, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaba esa ley? Bueno, yo te presto una oveja con tal de que tú empieces a trabajar, pero pilas, no la puedes perder, ¿sí? Si la pierdes o te la robaban, ¿qué tenías que hacer tú? Reponerla, porque era algo que no era tuyo, ¿sí? Y no tenías que, ay, no, entonces no tiene mi oveja, entonces yo le pido dos a cambio. No, conforme lo que perdió, así mismo tiene que restituir, ¿sí? Y eso mismo, pues, lo podemos estudiar en varias partes de la Torah. La otra es la ley sobre los celos. En esta ley, ¿sí? ¿Qué era lo que se hacía? Si el hombre veía, ¿sí? Veía que de pronto su mujer se había amasillado y que no la pudo encontrar en el acto, pero está pensando que le fue infiel, ¿sí? Eso que uno, ay, acá hay gato encerrado, debe haber pasado algo, ¿sí? Eso que está como en sospecha, ¿sí? Entonces, como él dice, pues yo quiero salir de una vez de dudas, ¿sí? Porque esta ley de celos es solo para la mujer. Entonces dice, ay, yo quiero salir de dudas, pues ¿qué hacen? Lo llevan ante el Sanedrín, lo llevan pues para el tiempo de Moisés, pues ante Moisés, ante Aarón, ¿sí? Ante los jueces que se dispusieron pues ya más adelante. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Pues el sacerdote, en este caso Aarón, pues tomaba agua, ¿sí? Y en un papel aparte escribía algo y se metía ese papel con acá entre el agua. Al hacer eso, pues, ¿qué pasaba? Según eso, la tinta se desintegraba, ¿sí? No sé cómo era eso. Se disolvía entre el agua, entonces la persona tenía que tomarse esa agua, la mujer a la que cual están diciendo que realmente mancilló el honor de su esposo o hizo lo que no debía hacer, adulteró. Bueno, entonces ella al tomarse eso y si realmente hubiera adulterado, pues ¿qué había pasado? Se le explota el estómago y muere. ¿Mm? Ese sí adulteró. Si no adulteró y realmente ella no hizo nada malo, y el otro era solo muy impulsivo y creyó que estaba haciendo algo malo, pues ¿qué es lo que pasaba? Su vientre se volvía muy fructífero y le daba muchos más hijos y fuera de eso el hombre tenía que pedirle perdón en frente de todo el mundo, porque pues eso no lo hacían estar en frente del tabernáculo y pedir todo esto, pues era para que todo el pueblo se enterara. Entonces tenía que pues pedir perdón, ¿sí? Y pues esto, eso es lo que se debía hacer. Ujú. Entonces, eso en cuanto a si la mujer, pues, hiciere o hubiere mancillado al hombre, ¿no? Entonces, ese por esa parte, ¿sí? Acá me hicieron una pregunta, Rosy me hizo una pregunta cuando estábamos en clase, que por qué esta ley no iba para el hombre. Realmente he estado buscando, pero no he encontrado muy bien. Lo único que les puedo decir es que para esa época el hombre también era castigado si se encontraba en acto de adulterio, ¿sí? Puede que a la mujer no tanto, los hombres siempre estaban lejos,
haciendo sus cosas y puede que en un momento haya caído la mujer, ¿sí? Pero siempre se castigaban en acto. Este era el momento cuando había una sospecha, cuando el marido tenía una sospecha de su mujer, ¿sí? Como que siento que me está haciendo infiel, ese sexto sentido que dicen que tenemos las mujeres, ¿cierto? Pero hay hombres que también tienen y sienten como que algo está mal, ¿cierto? Algo está fallando. Puede que no sea la mujer, no sea infiel, pero pues tenga algún secreto que no quiera contarle y por eso pensó pues que le estaba haciendo infiel o cosas así por el estilo, ¿sí? Entonces, por eso es que se da esta ley, pues para que salieran de dudas y no tuvieran que repudiar a la mujer, porque esa era una ley que por el acto que más se podía divorciar o que era estaba más permitido era el de adulterar, el de enmancillar el nombre de su esposo, ¿sí? Entonces, por eso se ponía esto. O si el esposo quería y hacer de cuenta que ella era la infiel, ¿sí? Cuando él era el infiel, por así decirlo, ¿no? Y eso se ve hoy en día. Hoy en día los hombres dicen, es que por usted soy infiel, porque usted no sé qué, porque no sé qué, como que le echan la culpa a uno. Entonces, como para evitar eso y que le pasen carta de repudio, así porque sí, pues se hacía también esta ley, ¿sí? Y pues volviendo a porque lo del hombre realmente no he encontrado, cuando lo encuentre se los comento, lo seguiré buscando. Y pues lo que se hacía es que si se encontraba en el acto al hombre y a la mujer, pues lo que se hacía era que se apedreaban, ¿listo? Ese por ese lado. Después vamos a ver las reglas o las leyes para el inmundo, ¿sí? Que pues ahí ya las iremos viendo más adelante y pues estas reglas para el inmundo sí están en los primeros versículos, ¿no? De este, que es para el leproso, para aquel que tiene flujo de semen, para el hombre, como lo es para la mujer la menstruación, ¿no? Eso es lo que tienen que estar ahí mirando, ¿sí? Qué reglas y pues qué es lo que pues tiene que hacer pues cada uno, ¿cierto? En el capítulo 6 vamos a ver el voto de los nazareos y la bendición sacerdotal. En este voto de los nazareos, ¿sí? ¿Qué era lo que se hacía? Este voto de los nazareos podía ser desde la niñez, es decir, escogido desde el vientre o desde antes que naciera, escogerlo y disponerlo como bendición para el servicio de Dios todo el resto de su vida. ¿Sí? Ejemplo de ello, Samuel y otro ejemplo que Sansón. Sí, Samuel, pues, ¿qué pasó con Ana? Ana oró al Eterno enfrente del tabernáculo, tanto que Eli pensó que estaba borracha, ¿sí? Entonces oró, le clamó al Eterno, porque ella era estéril, no podía tener un niño. Entonces, al clamar y orar, el Eterno le concibió y ella hizo un pacto. Si tú me das un niño, yo te lo voy a consagrar a ti. Y pues eso no era nada fácil, ¿sí? Ya ahorita les voy a explicar el por qué. El otro era Sansón. La única diferencia es que con Sansón Dios lo escogió, ¿sí? Ana lo dio como ofrendas, por así decirlo, ¿sí? Lo consagró ella como madre, lo consagró, lo destinó para el Eterno, pero a diferencia de Sansón fue que el Eterno le dijo a sus padres que ellos iban a tener un niño y que por eso él los iba a consagrar y que iba a tener, él iba a hacer este voto nazareo, ¿sí? También podía ser, es en cuanto a todo un lapso de vida. Hay otros que son de años, de meses, de días, ¿sí? Dependiendo de tu disposición a cumplir este voto, ¿sí? O lo que tú querías de disponer para el Eterno, ¿sí? Este voto nazareno en que cómo funciona.
Ellos primero no podían pasar cuchilla por su cabeza, es decir, no podían ni cortarse un mechoncito chiquito de su cabello, ni las barbas. Para la mujer, pues de loico su cabeza nomás, y pues el resto del cuerpo. No podían pasarse navaja, ¿sí? ¿Qué otra cosa no podían hacer? No podían tomar vino ni sidra, sea bebida alcohólica que le hiciera perder los sentidos, no podía hacerlo, ¿sí? Y fuera de eso tampoco tener muchas mujeres o mujeres que no fueran de su misma tribu, ¿sí? Recordemos que para esa época no se podían tener mujeres o casarse entre diferentes tribus. ¿Por qué? Pues para hacer que el territorio fuera siempre el mismo y después no se estuvieran peleando por territorios y fuera pues peor, ¿no? Hasta en eso el Eterno evitó. Eso pues, por eso fue que Dios dijo, no, usted se va a casar con una mujer de su tribu que tenga las mismas leyes que tú, pues por eso, por el bien, ¿no? Porque pues, ¿qué pasó con Sansón? Pues al querer casarse con una mujer filistea no lo llevó a la caboce, pues eso pasó, ¿cierto? Y ya lo estudiaremos un poquito más con jueces, ¿listo? Eso en cuanto, y pues ya la bendición sacerdotal, ya la hemos escuchado y eso está en los últimos capítulos en los últimos versos, perdón, de este capítulo 6. Bueno, ya en el capítulo 7 pues vamos a ver la ofrenda para la dedicación en el altar, ¿sí? Es una ofrenda que se daba para esa época. En el capítulo 8, pues vamos a ver cómo consagraron a los levitas, y esto es parecido a lo que vimos los primeros capítulos de Levítico, donde se consagró el templo, donde consagraron a Aarón, los levitas, para que empezaran a hacer directamente su función, su compromiso con el tabernáculo, ¿no? Eso es, ahí está como lo mismo. Después en el capítulo 9 vemos cómo empiezan y celebran la fiesta de la Pascua, ¿sí? Celebran y están en este festejo y cómo la nube de Dios, aquella nube que los iba a guiar y les iba a decir dónde parar, dónde no, cuánto tiempo tenían que estar ahí, cuándo tenían que irse, esa nube fue la que se depositó allí en el tabernáculo. ¿Después de qué? Después de consagrarlo, después de dedicárselo al Eterno, ¿sí? Fue que se da esta nube. Entonces, eso es lo que vemos como la primera sección. ¿Listo? Esto es lo que vamos a ver en estos primeros 9 versículos, en capítulos, perdón, ya estoy cambiando. Bueno, después en la sección 2, ¿sí? De los capítulos 10 al 12, pues vemos cómo es el paso de Sinaí a Canaán, ¿sí? Pero recordemos que pues en ese paso es donde siempre tienen ciertas cosas, o sea, acá ya empezaron su camino, dejaron Monte Sinaí y empezaron a caminar hacia Canaán, ¿listo? Eso es lo que vamos a ver acá en estos capítulos. Entonces vamos a ver en el capítulo 10, pues vemos las dos trompetas, que es algo muy parecido con las dos trompetas también que salen en Apocalipsis, ¿sí? Y pues vemos cómo el pueblo empieza a marchar y salir del monte de Sinaí, ¿sí? Ya en el capítulo 11, pues vemos que el Eterno les envía codornices, el pueblo está diciendo, no, pues solo maná, tenemos agua, pero también queremos carne, o sea, sí, y el Eterno pues le manda codornices para que se alimenten de carne. Después en el capítulo 12 vemos como Aarón y María, pues más exactamente Miriam, murmura contra Moisés, empiezan a cuestionar la autoridad de Moisés, empiezan a decir, no, pues porque este sí puede hablar con Dios, pero nosotros no, acaso a través de nosotros no puede hablar. Y eso lo vemos en Deuteronomio 8:4. Bueno, creo que más adelante, no lo vemos acá.
Entonces, eso ustedes lo pueden ver ahí en todo ese capítulo 12, donde ella confronta a Aarón y le dice, venga, pues que porque el Eterno solo puede hablar a través de él, solo no puede hablar a través de mí. ¿Y qué pasa? El Eterno se le presenta, le dice, vaya y preséntense ustedes dos frente al tabernáculo, frente a mi siervo Moisés. Entonces van los dos y ¿qué pasa con María? Se enferma de lepra, ¿sí? Hay algo que me causó curiosidad, fue que Aarón no se enfermó. No me pregunten por qué, si de pronto por lo que estaba santificado para el templo, la verdad no se sabe, pero la única que llevó pues la esta fue María, Miriam. De pronto porque fue la que inició su murmuración, su crítica o su cuestionar la autoridad de Moisés, ¿no? Entonces ahí es cuando se presenta eso, ella dura 7 días con esta lepra, se dice que fue la lepra ya a nivel terminal, ¿sí? No cuando está comenzando, sino cuando está a nivel ya terminando, ¿sí? Ese por ese lado, ¿listo? Y vemos que en Deuteronomio 8:4 nos dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es decir, ellos mientras que estuvieron en el desierto, tanto Dios los cuidó, imagínense, les mandaba codornices, tenían la nube, tenían la columna de fuego, y pues imagínense cuántas cosas Dios no lo cuidó, ¿no? Hasta acá dice, su vestido no se envejeció, o sea, andaban como si tuvieran ropas nuevas todo el tiempo. Sus pies no se cansaban, no se hinchaban. ¿Cuántos de ustedes no caminan 1 hora y ya sienten esos pies, mejor dicho, así, y que les palpita el cansancio, ¿cierto? Lo mismo, para ellos no se cansaban, tenían aliento de seguir, tenían fuerzas, les renovaba sus fuerzas, ¿sí? Entonces, pues imagínate, ¿no? Eso es algo que pues el Eterno pues siempre da, ¿no? Y aún así, aunque viendo todas estas maravillas que Dios les estaba dando maná, les estaba dando carne, les daba agua, todo lo que necesitaban, y aún así el pueblo duro de servir, como les decía al principio, su corazón, sí, su corazón todavía está en Egipto, sus pensamientos estaban esclavos todavía en Egipto, pero su cuerpo ya había sido libre. ¿Sí? Y eso pues los hizo a tener muchas decadencias, los hizo a caer en mucha rebelión, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver en estos capítulos, ¿vale? Ya en la sección 3 de los capítulos 13 al 19, pues vamos a ver los espías y la rebelión de ellos, ¿sí? Cómo fue que realmente se empezó a dar esto, Moisés envía a los espías y cómo se empieza a levantar esto, ¿sí? Cómo realmente unos tomaron una actitud de turística, de ver lo mejor, y otros tuvieron la otra que fue mirar hacia lo malo, ¿sí? Entonces, acá se envían 12 espías, ¿sí? Uno por cada tribu, ¿sí? Uno por cada príncipe, por eso son 12, por las 12 tribus, ¿sí? Y 10 espías vienen con el peor reporte, diciendo lo más malo, que habían gigantes, que habían no sé qué, que habían esto, ¿sí? Y 2 espías que realmente dan un buen mensaje, dan un buen reporte, ¿sí? ¿Y cuál fue el mandato que el Eterno lo dio? Pues eso lo vemos en número 13:2. Dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Entonces acá, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo esto de reconozcan. Esa palabra, si ustedes la buscan en el Strong, es el H8446, que quiere decir esta reconozcan, es como turistien.
vayan y miren las cosas buenas, ¿sí? Vayan, reconozcan, vayan, mírenlo ahí, dice hasta como mercader, ¿sí? Un mercader que va a buscar, ay, venga, acá sí será que sí puedo vender, venga, esta gente para que es apta, ¿sí? Ese cosa o mirar lo bueno del país, eso era lo que el Eterno les estaba pidiendo. Ahí en una página encontré esto y que dice, algunos investigadores como Arthur Howlett afirman que la palabra tour era utilizada antiguamente, ¿sí? Y en hebreo para designar con ella un viaje de vanguardia o de exploración, ¿sí? De exploración, más no de espionaje, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Dice, y acá ejemplos de este tipo se encuentran en el libro de bíblico de Números que estamos viendo, como se ve en el siguiente versículo. Envía sujetos principales, uno de cada tribu, a registrar la tierra de Canaán, la cual tengo de dar a los hijos de Israel. Vayan, miren la tierra que yo les voy a dar. ¿Qué es lo que hace, por lo menos cuando un padre va y manda a su hijo y le dice, vaya, mire allá, le va a regalar un carro y le dice, vaya, miren allá en la concesionaria y miren el carro que ustedes quieren, ¿sí? Yo ya escogí un carro, vaya, mírelo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el chino? Lo va a mirar el precio, va a mirar esto, la calidad, no, va a mirar el regalo y dice, ay, este fue el que regalo que me dio, ¿cierto? Eso es lo que espera el Eterno, espera eso, que nosotros miremos lo bueno de lo que Él ya nos dio. Entonces acá vamos a ver la diferencia. Los espías siempre ven lo negativo, siempre buscan las debilidades a dónde van, ¿sí? Pero en cambio el turista, ¿qué ve? El turista va y disfruta del lugar, ve lo bueno, ve lo exquisito del lugar, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó. Eh, por eso muchos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque se quedaron con lo malo, se quedaron con escuchar aquello que no era lo bueno. ¿Qué hizo la diferencia entre Josué y Caleb, que dieron un buen reporte, a aquellos que dieron el reporte malo, ¿sí? Y que causó gran controversia en el pueblo? Pues ¿cuál fue? Esa diferencia entre ir y mirar lo bueno a mirar lo malo, a mirar realmente lo esto. Entonces, ¿qué actitud vamos a tomar nosotros cuando el Eterno nos diga, mira, esto es para ti, mira, esto es no sé qué? ¿Vas a mirar siempre lo malo o vas a realmente ir y turistear y ver lo que ya el Eterno te entregó, así no lo tengas? Entonces, ¿qué hacemos? Debemos de ser como el turista. O vamos a tener esa opción de mirar solo las debilidades y las fortalezas de esa nación, a las cuales muy posiblemente humanamente yo no me voy a enfrentar, no me voy a poder salir, ¿sí? Como nosotros estamos esperando la nueva Jerusalén, pero que decimos, no, ¿y cómo voy a salir de estas naciones? Mire esos ejércitos, mire eso no sé qué, ¿sí? Pues ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo incorrecto. Debemos de estar turisteando en este mundo, estamos desde turistas. Cuando lleguemos a Israel, cuando ya estemos en nuestra heredad, pues ahí sí vamos a disfrutar de las mieles, de la leche y miel de esta tierra, de nuestra heredad. Entonces acá es donde está el secreto. Dios les dijo, vayan, mire, alégrense de la tierra que yo les estoy dando, vayan, disfruten, vean lo que yo les voy a dar, ¿sí? No se molesten con los gigantes, no se molesten con todas estas cosas que yo les esto. ¿Por qué? Porque yo se los voy a dar. Imagínense, ellos ya habían visto los milagros allá en el desierto, ya habían visto las plagas, ya habían visto cómo pasó el ángel de la muerte y se llevó a todos los primogénitos. Habían cosas tan grandes, tenían todavía la nube encima, la columna de fuego, y aún así pensaban que ellos mismos eran los que iban a ser y los que iban a conquistar esta tierra. Pues no, el Eterno se las había dado. Ya era solo esperar irse y enfrentarse con cada reino a su modo, pero el Eterno era el que los iba a guiar, ¿sí?
Entonces, pues vemos cómo a veces nosotros preferimos confiar en lo que nuestros ojos ven, en lo que nuestro cuerpo siente, en lo que vemos físicamente, en lo que realmente debemos confiar, que es el Eterno, que realmente hace todo y Él conquista todo por nosotros. Nosotros en sí no podemos hacer nada. ¿Mm? Y por eso pues ellos empezaron a murmurar, que empezaron a decir, no, pues Dios nos trajo a esta tierra para morir, a eso fue que nos trajo, para qué nos trajo a morir, para qué nos trajo acá, ¿cierto? Eso fue la diferencia. Pero Josué y Caleb, ¿qué hicieron? ¿Qué vieron? Ellos dijeron, no, mire, eso está lo bueno. Se dice que hasta trajeron un racimo de uvas, lo más grande, lo más bonito, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? ¿A quiénes escuchó la gente? ¿El pueblo a quién escuchó? Pues a los 10 espías, a aquellos que estaban dando malas palabras. Y uno ciertamente a quien escucha más, ¿cierto? Al consejo malo que al consejo bueno. A veces desechamos, decimos, no, ese consejo bueno no, prefiero el malo, ¿cierto? Muchas veces escogemos el equivocado porque pensamos que por ahí va, pero vemos que no. Y lo que más influye en una persona, lo que más influye desde niños hasta mayores, pues es que la negativa. Una persona negativa te puede a ti hacer que te vuelvas negativo, ¿sí? Por eso algo que debemos que hacer es que alejarnos de las personas negativas, o sea, tener un límite, no pasar todo el tiempo con ellas, porque imagínate qué va a pasar con nosotros, pues nos vamos a volver negativos, ¿sí? Porque por más que nosotros querramos influenciarlo, pues no vamos a hacerlo, porque imagínate una manzana buena, bonita, no va a coger a una manzana podrida y la va a cambiar y le va a dar un nuevo sentido, ¿cierto que no? ¿Qué hace? La podrida le gana a la bonita y la daña y la deja peor, ¿cierto? Es lo mismo. Esas influencias negativas, las influencias malas, pues que nos llevan a caminos malos, ¿sí? Y puede que no todos nos dejemos llevar, pero siempre hay cositas que pues nos dejan y nos hacen caer, ¿sí? Y pues el pueblo llegó a creerle tanto a estos 10 hombres que ¿qué pasó? Que el pueblo pues llegó hasta el punto de querer apedrear, de querer matar a Josué, a Caleb y a Moisés. Pues imagínense, pues era algo que no era bien visto. Por eso dice que Dios se cansó de la murmuración y castigó al pueblo y a las 10 espías, imagínense. O sea, castigó a todo el mundo. Sí, Dios se cansa, Dios tiene un límite. Nosotros no podemos cuestionarlos y por eso, si nosotros como padres terrenales, cuando nuestro hijo nos cuestiona, cuando empiezan a murmurar, de una vez se nos sube algo a la cabeza o esperamos dos, o si eres un padre muy paciente, puedes esperar hasta 5 veces, pero ya cuando se te colma el vaso, ¿tú qué haces? Los castigas, ¿cierto? Le haces entender que pues por ahí no van las cosas, ¿no? Y para entender qué fue lo que pasó, cómo fue el castigo de ellos, pues vamos a leer números 14, el 20 en adelante. ¿Listo? ¿Qué dice? Entonces el Eterno dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, ¿sí? Y me han tentado ya 10 veces, o sea, no 5, no 4, imagínense, 10 veces, y no han oído mi voz, no han querido escucharme, no han querido obedecerme. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Imagínate. O sea, y eso lo podemos pasar a nivel de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo estamos irritando para no poder entrar a la heredad que Él nos ha prometido, a esa heredad que estamos esperando. ¿Sí? Por eso tenemos que estar cuidadosos con la murmuración, con ser desagradecidos, con el criticar a las autoridades. Dios las puso por algo, ¿cierto?
Y dice el verso 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entro, o sea, la tierra prometida a Canaán, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo que habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Y habló el Eterno, y el Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas, las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan. O sea, ¿cuándo voy a terminar? No se cansan de quejarse, eso es el Eterno lo que está diciendo. Diles, vivo yo, dice el Eterno, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. O sea, como ellos dijeron, no, pues nos trajeron al desierto a morir, pues ahora esas palabras se les iba a cumplir, imagínense. Por eso tenemos que estar cuidando nuestras palabras, que le hablemos al Eterno, que le digamos a Él, porque muy posiblemente podamos caer en esto. Y el Eterno nos castigue con lo que estamos diciendo. Y dice el verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, o sea, el primer conteo, ¿sí? El primer censo es el que él está hablando acá. Dice, de 20 años los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de No. O sea, ¿quiénes eran los únicos que iban a entrar? Caleb y Josué. Del resto de esa generación de 20 para arriba que se hizo que se descontó, que se les hizo el censo al principio de este libro, pues ellos eran los que iban a morir, exceptuando a estos dos jóvenes. Y sigue el verso 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces dijeron, ustedes piensan que ellos van a ser presa. No, ellos no van a ser presa, ellos van a ir a conquistar, imagínense. Gran diferencia, los planes del Eterno son diferentes a veces a nuestros pensamientos. Dice el 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. ¿Qué quiere decir que caerán? O sea, que van a fallecer en el desierto, van a morir en el desierto, ¿sí? Y sigue el verso 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos verán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea, ¿qué le dice el Eterno? Esta es una de las tantas que ustedes me van a hacer, pero ustedes van a ser consumidos. Los únicos que van a pasar son sus hijos. Los voy a tener pastoreando de un lado para otro porque es que ustedes no quisieron, despreciaron la tierra y por eso ellos van a tener que estar dando vueltas cuando ya hubieran podido conquistar y hubieran podido entrar a la tierra prometida y gozar de las dichas de esa tierra, ¿no? Y sigue en el verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y reconoceréis mi castigo. Acá es donde yo digo, donde no estoy de acuerdo con muchos que dice que pasaron 38 años, ¿sí? Sumando los dos que ya habían pasado en el monte Sinaí. Acá ya no estaban en el monte Sinaí, acá ya estaban a cortos días de entrar a la tierra prometida, pero pues por ellos no haber visto,
¿sí? Lo mejor de la tierra y haber creído en las cosas negativas, pues duraron más años. Y acá dice, van a durar 40 años conforme al día en que, o los días que estuvieron reconociendo la tierra, ¿sí? Entonces ellos no reconocieron desde el monte Sinaí o desde que llegaron al monte Sinaí antes de recibir los preceptos, no. Ellos pasaron, fue después de que salieron de Sinaí, eso lo vimos ya en capítulos anteriores, ¿no? Que el Eterno pues los saca del monte Sinaí. Y eso lo vemos en el capítulo 10, que los israelitas salen del Sinaí. Es decir, que yo, por lo menos si yo como padre, le digo a mi hija, vea, no me toque esto, le dejo acá el celular, pues usted no tiene permitido tocarlo, ¿sí? Y me voy cuando regreso, ella lo toca, lo coge y hace lo que no debe hacer, pues ¿qué hago yo? Yo la castigo en el momento en que infracciona, aún sabiendo anteriormente que podía infraccionar, pero yo no la voy a castigar sin haber infraccionado, sin haber cometido el castigo, ¿cierto? Nosotros como padres haríamos eso, sería más injusticia yo castigarlo a ella antes de que me tocare. Ay, no, entonces le voy a decir, no, le dejo el celular acá, pero usted acá está castigada porque yo sé que se lo va a coger. ¿Sería bueno? No, ¿cierto? No estaríamos obrando bien, no estaríamos obrando con justicia, porque ya de antemano le voy a decir, usted me va a infraccionar, no le estamos dando, como dicen por ahí, la capacidad de la duda, ¿sí? De que ella tome la decisión si es o no es, si hace o desobedece, así como el Eterno sabía que Adán podía transgredir al comer de la fruta, pero ¿qué dijo? Te dejo todo esto para que comas, pero no comas solo de esto, una pequeña instrucción, pero ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Quién fue el que tomó la iniciativa de caer? El hombre, ¿sí? Sea hombre, sea mujer, el hombre fue el que tomó la iniciativa y cayó, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Dios como buen padre le dio la alternativa. Puedes tomar esto, puedes tomar esto. Tú decides, ¿cierto? Lo mismo pasó acá. Entonces, ¿qué pasó? Pues el Eterno dijo, ahora los voy a castigar conforme a los 40 días que ustedes estuvieron allá reconociendo la tierra, pues ahora yo a ustedes los voy a castigar a sí mismo 40 años. Entonces, para mí, en mi opinión personal, ¿sí? Yo digo que desde aquí es que se empiezan a contar los 40 años, ¿sí? Para mí. ¿Mm? Que realmente sí pasaron 40 años en el desierto, porque ellos recién habían salido del monte Sinaí, no es que hubieran llevado muchos días, porque salieron y a los días empezaron a hacer esto, a montar esta estrategia para ir a reconocer la tierra, ¿sí? Y pues al haber fallado, pues de lógico, pues que eso sumó a su castigo. ¿Mm? Bueno, después de eso, esa es mi opinión. Ya ustedes me pueden diferir si sí o no. ¿Listo? Y dice el verso 35. Yo el Eterno he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Entonces, ahí ya está declarado, los de 20 años para arriba morían en el desierto durante esos 40 años que iban a pasar allí, dando vueltas y dando vueltas hasta que se cumpliera el tiempo. ¿Mm? Pero ahora, ¿qué le va a pasar a los 10 espías? Lo vemos acá desde el 36 en adelante. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver había hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, o sea, aquella tierra que ya el Eterno les había dado, dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Eterno. No dice qué plaga, ¿sí? No dice qué enfermedad, pero dice que murieron ahí mismo. ¿M? Dice, pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra.
Entonces, esa es la diferencia entre mirar como si Dios te dice, ya te lo entregué, es que ya te lo entregó, no tienes que mirar las debilidades, tienes que mirar las fortalezas, tienes que mirar realmente lo que Dios te dio, ¿sí? Y confiar en Él. Y sigue diciendo acá en el verso 39, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué se enlutó? Primero porque murieron estos 10 espías de una vez, ¿sí? Pues sus familias de una vez se habían enlutado. Lo segundo, porque ya no iban a entrar directamente y sabían que iban a morir en el desierto. Ese también fue su luto, fue su tristeza, fue su dolor. Y pues no todos los que estaban en el pueblo, no todos le creerían a estos 10 espías, de pronto la gran mayoría, pero había un remanente que confiaba todavía en Dios, ¿no? Y eso lo podemos ver en todo lugar. Hay muchos que confían mucho en el Eterno, pero hay otros que son más escépticos, que como que sí, que como que no, ¿sí? Eso por ellos pagan todos. Y eso pasó acá en este momento. Por uno pagaron toda una generación. ¿Mm? Y dice el verso 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar al cual el Eterno habló, porque hemos pecado. ¿Sí? Y dijo Moisés, porque quebrantáis el mandamiento del Eterno, eso tampoco os saldrá bien. O sea, ellos dijeron, no, 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 eso es mentira lo de los 40 años, vamos a ir a empezar a pelear por nuestra tierra. Pues recordemos que estaban ya llegando, estaban cerca, eso era días nomás que tenían que ir, cruzar el río y ya podían empezar a conquistar la tierra. Pero ¿qué les dijo el Eterno? No pueden, tienen que durar 40 años. ¿Qué hicieron ellos? No, se obstinaron. Tanto que dice, y hasta Moisés les volvió y les repitió, no subáis porque el Eterno no está en medio de vosotros, no seáis heridos de delante de vuestros enemigos. ¿Mm? Y dice el verso 43, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir al Eterno, por eso no estará el Eterno con vosotros. ¿Qué les dijo anteriormente? Ustedes se van a quedar acá, no van a entrar, no pueden ir a pelear, ¿sí? Pero ellos se obstinaron, ¿sí? Dice el verso 44, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto del Eterno y Moisés no se apartaron del medio del campamento. ¿Qué dijo Moisés? Yo no voy a ir, el Eterno no está ahí, yo no voy. Dejo el arca de Dios también acá. Se queda conmigo. Si ustedes quieren ir, vayan. Están en su derecho de escoger, de decidir, pero no me vayan a venir acá a decir que yo les dije, ¿sí? Imagínense. Y dice el 45, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Imagínense, cuánta gente no moriría acá en esta derrota, ¿sí? Cuántos no quedarían allí postrados, ¿por qué? Por querer hacer su voluntad, por seguir obstinados, por seguir haciendo su voluntad, ¿cierto? Entonces, por eso no entraron, porque se andaban quejando tras quejándose, murmurando, desafiando la autoridad del Eterno, pues de lógico que eso trajo mucha mucha, mucha consecuencia para su vida, ¿sí? Y acá qué amonestación o qué advertencia nos queda a nosotros con este capítulo. Que no seamos pesimistas, no podemos ser negativos, tenemos que verle siempre el lado bueno a las cosas, aunque sea difícil. Sé que eso decirlo es fácil, pero al hacerlo, cuando estamos en medio de una situación económica muy difícil, cuando estamos muy enfermos, pues ver el lado positivo pues no es tan agradable, ¿cierto? O cuando un ser familiar está le pasa un accidente, pasa cosas, ¿cierto? No es fácil decir, bueno, algo bueno habrá en esto, ¿cierto? No decimos eso, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué no sé qué? Empezamos a murmurar y empezamos a decir
y hacer cosas que no debemos de hacer. Por eso es mejor quedarnos callados. Que cuando estemos en ese momento y que pues, cuando estemos pasando así o tengamos pensamientos pesimistas, nunca dejemos que salga de nuestra boca, ¿sí? Cerrar la boca, mordernos la lengua, ¿sí? ¿Por qué? Porque las palabras pues producen poder y pues te pueden hacer cosas o pueden ocasionar daño a otras personas, ¿sí? Y eso fue lo que pasó acá, mientras que unos decían, no, pues, ay, nos trajo fue acá a morir, que hizo el Eterno, se cansó tanto de escucharlo decir, bueno, se los voy a dar y tomen. Y los castigó, ¿sí? Entonces, pues imaginen. Entonces, siempre debemos tener es que una actitud optimista, agradecidas con lo que tenemos, sin importar lo poco, mucho o nada que tengamos, ¿sí? Si no tenemos sino 4 huevos en la cocina para comer, bueno, gracias a Dios porque me diste, mañana proveerás, ¿sí? Si estás enfermo, gracias Dios mío por esta enfermedad, sé que se me va a pasar, sé que tú me vas a curar, si no, ayúdame a pasarla sin que murmure, así como lo hizo Job. Job por lo menos no murmuró, a pesar de tener esa sarna maligna, que no creo que fuera tan fácil, ¿no? Tanto que hasta con una teja se rascaba, pues imagínense, perder todo en un instante, pues era para que lo maldijera, era para que se fuera en contra de Dios, pero no hizo eso. ¿M? Un ejemplo que debemos de seguir. Ya acá en la sección 4, ¿sí? De los capítulos 20 al 36, pues vamos a ver muchas cosas. En la anterior sección, que eran varios capítulos, ¿sí? Que son de los capítulos hasta el 20, ¿sí? Del 10, bueno, del 13 al 20, si no estoy mal. En esos capítulos, pues allí encontramos también en el capítulo 16 la rebelión de Coré. ¿Qué pasó con Coré? Coré quería hacerse cargo, quería desmontar, por así decirle, quitarle la autoridad a Moisés y a Aarón, ¿sí? Diciendo ellos tienen rosca, eso realmente no fue así, Dios no los llamó y empezó a hacer un complot. ¿Sí? Bajo cuerda, tanto que Moisés ni Aarón pues esperaban, o de pronto lo sabían, pero le estaban diciendo, mire, no haga eso porque se está yendo en contra de Dios, Dios fue el que nos puso, pero bueno, no quiso hacer caso, siguió con su rebelión, ¿sí? Y pues por eso el Eterno que hizo, llegó un momento en que se abrió de la tierra y se tragó a Coré y a sus consejeros. Y aquellos que lo seguían, tanto fue así que el Eterno les dijo y lo citó, ¿sí? Creo que fue el Eterno, Moisés les dijo, vengan, si ustedes realmente creen que es de Dios, pues preséntense ante Dios y que Dios les diga si es que realmente nosotros lo tomamos por nuestra cuenta o fue Él el que nos puso. Entonces al hacer eso pues fueron 200 hombres con unas antorchas o bueno unas lámparas y tenían que llevarlas allá. Estos hombres que llevaron lámparas fueron calcinados, ¿sí? Entonces a Coré y su séquito se los tragó la tierra vivos y al resto de sus seguidores pues fueron quemados en el instante, ¿sí? Entonces vemos todo esto como realmente Dios castiga eso y como Dios al que le sirve y al que hace conforme a su voluntad, pues lo ratifica. Y eso lo vemos con la vara de Aarón que florece. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, pues le dijo Dios a Moisés, bueno, pues como quieren saber si realmente fui yo el que lo escogí, pues ahora que 12 de las coja a 12 príncipes y con ellos coloca, o sea, cada uno de los príncipes tenía que llevar una vara seca, ¿sí? Una vara normal, seca, y iban a meter también la de Aarón. Entonces, la que floreciera o la que tuviera hojas, renaciera, ahí quería decir que él tenía la autoridad de seguir como sumo sacerdote. ¿Y cuál fue la vara que realmente floreció? La única, la de Aarón, ¿no? Ese fue otro de los milagros que se dan allí, ¿sí?
Ya ahora sí entrando en estos capítulos del 20 al 36, pues vamos a ver varias lecciones en estos capítulos. Una de ellas es la serpiente de bronce, ¿sí? Es esta asta que se levantó. ¿Qué pasó allí en ese momento? Que fue algo que no les comenté en clase, igual que lo decoré, por eso lo quise incluir, que realmente es importante ponerlo a colación o contarles la historia. ¿Qué pasó con esta asta, esta serpiente de bronce que levantaron? Primero ellos empezaron a murmurar y murmuren y murmuren, pues ¿qué dijo Dios? Pues les voy a mandar serpientes venenosas. ¿Qué hacían estas serpientes? Pues los picaban, ¿cierto? Y al picarlos, pues ¿qué pasaba? Producía la muerte. Entonces le dijo a Moisés, pues para que no se mueran todos, imagínense. Entonces, ¿qué pasó? Levantó esta asta de la serpiente, ¿sí? Es como, hagan de cuenta, como una figura, ¿sí? Un palo alto y en ese está dibujada la serpiente. Y pues, ¿qué tenían que hacer? Mirarla. Al momento que ellos estuvieran picados y miraran la serpiente, iban a ser sanos, ¿sí? Se iba a ir, ya la muerte no caía en ellos, se les iba el veneno. Y algo que podemos rescatar acá, y ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿por qué tenían que mirar la serpiente? Porque ese era, y recordemos que la serpiente es el símbolo de lo que pasó, ¿sí? En el jardín del Edén, ¿qué fue lo que los hizo pecar y qué fue lo que los hizo transgredir? Pues la serpiente, el engaño, ¿cierto? El maligno. Pues eso les iba a recordar ese pecado y saber por qué todo eso que habían pasado, pues decir, reflexionar, decir, esto fue lo que me hizo caer al pecado, pues yo prefiero estar delante de Dios, voy a pedirle perdón. Se arrepintieron y el Eterno los perdona, ¿sí? Eso es lo que el Eterno llevaba o quería hacer que el pueblo hiciera, ¿sí? Ya pasándolo a nuestra actualidad, ¿sí? Bueno, y vemos que cómo se hace el antídoto de un veneno de una serpiente. Pues con el mismo veneno de la serpiente se hace el antídoto, ¿cierto? Entonces por eso fue que también puso pues la serpiente allí en el asta. Ese es un tipo de lo que iba a ser el Mesías en el madero, en la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque él fue casi un asta puesto en una cruz, colgado, parecido al asta de la serpiente, ¿sí? Sino que, ¿y qué pasaba? Todo aquel que mirara hacia la cruz, todo aquel que recibiera ese sacrificio que hizo Yeshua por nosotros, pues ahí es donde nosotros entramos a ser salvos. Aquel que lo mire y aquel que reflexione en su vida y acepte a Yeshua, pues de lógico que va a ser salvo. Entonces vemos un tipo, ¿sí? De lo que, pues, de lo que es esto. Ya en otros libros mucho más adelante vamos a estudiar un poquito más esta parte, ¿sí? Ah, se me olvidaba. En el capítulo 19, y esta fue una pregunta que me hizo Jana, me preguntó que qué tenía que ver esto de la vaca roja, ¿m? Con la sangre del Mesías o con el sacrificio del Mesías. Bueno, ese es un estudio muy grande. Encontré un video donde realmente lo explica muy bien, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Sí? Primero vamos a ver que ese capítulo se da en el contexto donde muere mucha gente, ¿sí? Primero estuvo lo de Coré, ¿sí? Segundo estuvo lo de las serpientes, anteriormente estaba lo de los espías, pues de lógico que estaban tocando demasiado muerto, demasiado cadáveres, ¿sí? Estaban al lado de mucho constantemente muertos. Imagínate casi más de 3 millones de personas muriendo, porque eso solo contaron hombres en el primer censo, y si contamos mujeres y si contamos ancianos, pues eso se duplica, se triplica, ¿sí? Entonces, pues imagínense, al hacer eso, pues, ¿qué pasaba? Pues iba a haber mucha muerte en 40 años, imagínate, eso iba a haber mucha muerte, iba a haber, tocar mucha muerte. Entonces, ¿cuál era su contexto? Pues se atravese a través de la muerte. ¿Y esta vaca qué iba a hacer?
o este sacrificio de esta vaca que iba a hacer, a purificarlos para que fueran otra vez santos, que si tocaban un cadáver, que si tocaban un hueso, que si les tocaba ir a enterrar a un muerto, ¿sí? Porque no estaban exentos a eso, que si tenían que ir a una tumba para, pues, para cavar y enterrarlos y hacer todo el proceso, pues de lógico que eso los iba a hacer, ¿qué? Inmundos, impuros ante la presencia del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta vaca? Esta vaca, y ese es el propósito de esta vaca, que es la purificación, purificarte, ¿sí? Sacarte de ese, que a través de ese sacrificio, pues te venga a ti la purificación por tu pecado, ¿sí? Y acá nos está hablando de dos tipos de pecado, recordemos que nos lleva a la muerte. Primero es la muerte, que yo toque cadáver o que yo toque algo así, ¿sí? Si lo trasladamos hacia Yeshua, pues ¿qué nos va a quitar? ¿Cuál muerte? ¿A cuál muerte estamos destinados cada uno de nosotros? ¿Cierto? A esa caída de Adón, ¿cierto? A ese pecado que hizo Adán, pues que trajo la muerte a todos nosotros, ¿cierto? Esa muerte que él trajo consigo al comer del fruto prohibido, pues ahí fue donde realmente, que pasaba, pues definitivamente pues íbamos a morir, ¿cierto? Vamos a morir, todos estamos destinados a morir, ¿cierto? Pero ¿qué hace Yeshua? Pues Yeshua es el que nos va a purificar ante el Eterno para nosotros podernos volver a presentar ante Él sin culpa, sin mancha, ¿cierto? Por haber tocado muerte. Nosotros llegamos a la muerte, ¿no? Ese es como la otra parte. Entonces, Yeshua cubre todas las ofrendas del altar, de la purificación, todas estas ofrendas que vimos en Levítico, ¿cierto? Esas 5 ofrendas, pues se dan es en el altar. Las dos que son obligatorias, ¿cierto? Que es la del pecado y la de la culpa, esas se dan en el santuario. La única diferencia es que esta de la vaca roja tenía que hacerse donde fuera del campamento. Ya les saltó la señal en algo. Bueno, vayan pensando en por qué afuera y quién murió afuera del campamento, fuera de la ciudad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta era una de las primeras cosas. Vamos a ver un poquito de la descripción de la vaca, por qué apunta a Yeshua así. No les voy a dar todo el estudio, les estoy diciendo así muy rápido las cosas, ¿sí? Entonces, primero tenía que ser una vaca roja. ¿Por qué una vaca? Porque la vaca era fuente de vida, ¿sí? Es como la mujer. La mujer que genera vida a través de tener sus hijos, a través de tener en su vientre vida, ¿sí? Entonces, eso primero pues era una vaca roja. Y roja porque en el hebreo es Adamá, ¿sí? Y el rojo a que nos llama o que nos dice. Primero, la sangre, ¿cierto? La sangre es roja. Segundo, la humanidad, porque que tiene en sus venas sangre, está compuesta con sangre. Si se desangra, pues de inmediato muere, ¿cierto? Entonces, esa vaca pues representa tanto a la humanidad y tanto representa pues a todo esto, ¿cierto? Y pues ya vamos a ver qué es lo que tanto hace, ¿sí? Entonces ese rojo pues definitivamente pues nos está hablando de muchas cosas, ¿sí? Si nosotros buscamos el significado de rojo nos lleva pues a lo que hizo Esaú, que fue Edom, ¿cierto? Por rojizo, nos lleva a la sangre, nos lleva a la humanidad, ¿sí? Toda esta palabra de Adumá pues nos hace relusión a todo esto, ¿listo? ¿Qué nos dice más? Que sea hembra, ¿por qué? Porque da vida, ¿no? Que sea perfecta. Otro dato que también a quien se nos resalta, ¿sí? Que tenía que ser íntegro, recto, que cumpliera la voluntad del Eterno, y eso no lo dice la escritura que Yeshua que decía, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Eterno, ¿cierto? Entonces, perfecto.
sin defecto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer? No tenía que tener mancha, ni moral, ni espiritual, ni físicamente, mejor dicho, tenía que ser a cabalidad. ¿Y qué hizo Yeshua? Yeshua fue perfecto, fue de todas maneras, no tuvo tacha, por eso el Seol no lo pudo retener, ¿no? Esa es otra cosa que vemos, sin yugo, o sea, no sujeto a los mandamientos o a las instrucciones humanas, ¿cierto? Recordemos que pues eso lo vemos con Gálatas, Gálatas cuando nos habla del yugo, pues nos está hablando ya literalmente de eso, ¿no? Entonces nos dice que sin yugo, ¿cierto? Que sin trabajo, que sin tocar algo que no fuera de él, ¿sí? No estar bajo doctrinas carnales. ¿Qué más nos dice acá? Entonces, fuera de eso, pues, ¿qué tenía que hacer? Hacer las cosas que el Eterno les pedía, sus instrucciones, ¿cierto? Entonces, pues por eso es que era estar efecto. Y todas estas características a quién apunta. El ser sin mancha, el ser perfecto, el andar sin yugo, el andar conforme a la voluntad del Eterno, pues a qué nos lleva a Yeshua, ¿cierto? Nos da referencias a él, ¿cierto? Después, ¿cómo se hacía este proceso de sacrificación o de la vaca, ¿sí? ¿Cómo se hacía? Pues lo primero era que primero tenía que salir del campamento y morir. No podía hacerlo directamente en el tabernáculo o dentro del pueblo, sino fuera del pueblo. Yeshua murió fuera de Jerusalén, ¿sí? Entonces imagínense, una característica que se añade. Lo segundo es que tenían que esparcir la sangre 7 veces. ¿Para qué? Para cubrir el pecado, para cubrir la expiación o para purificar a la persona que hubiera tocado cadáver o muerto. ¿Qué hizo Yeshua al morir? ¿Cuánta sangre derramó? Derramó toda su sangre. ¿Para qué? Para cubrir los pecados de quienes, de la humanidad, ¿cierto? Entonces vemos cómo todo se va encajando, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se iba a quemar toda la vaca se tenía que quemar. Los ojos, el cuero, la carne, la sangre, el estiércol, todo se tenía que quemar. ¿Mm? Y después de eso, pues al quemar eso, le iban a añadir varias cosas también. ¿Qué era? Madera de cedro. Recordemos que madera de cedro es algo, esa madera, ¿sí? ¿A qué nos recuerda? A la cruz, ¿sí? También el hisopo, que el hisopo pues a qué nos recuerda, pues a la limpieza, a la purificación o la sanidad, porque ese también era utilizado para la sanidad pues en aquella época, ¿sí? Era como una planta. ¿Mm? Y la sangre, o acá cuando habla de madera, habla de tela escarlata, habla de algo escarlata que es la tela. Entonces esa tela, pues esa escarlata, ¿qué significaba? La sangre que estaba derramando el Eterno. Entonces, al meter todos esos elementos junto con la vaca, junto con el sacrificio que estaba representado, anticipado de Yeshua, pues que iban a formar, de eso se formaba una ceniza, ¿sí? Y esa ceniza era la que sí podían entrar al campamento. Al entrar al campamento, pues qué era lo que pasaba. Con esa se tenía que mezclar con agua corriente y esa era la que hacían para purificar a la persona que había tocado cadáver o había tocado cosas inmundas, ¿sí? Y es lo mismo que hace Yeshua con nosotros. Al momento de nosotros bautizarnos, ¿sí? Pues, ¿qué hace nosotros cuando nos bautizamos? Estamos en agua corriente, ¿cierto? Y si lo unimos
con Yeshua, con el sacrificio del Eterno, que son esas cenizas de la vaca, ¿sí? Que hace y se mezclan, pues tenemos agua purificada, ¿sí? De cuál la que nos habla acá, y nos habla varios textos, incluyendo Ezequiel 36, que nos agua esa agua limpia, que nos purifica, que nos limpia. Entonces vamos teniendo, ¿cierto? Entonces nosotros al hacer la tevilá, al sumergirnos en el agua, en el nombre de Yeshua, ¿sí? O sea, introduciéndolo ahí, pues de lógico que nosotros ahora vamos a ser purificados, ¿sí? Y al ser purificados, pues ahora sí podemos estar delante del Padre y poder estar recibiendo su palabra. ¿Listo? Esto es así explicado a grandes rasgos, lo de la vaca roja, ¿sí? Si quedan con dudas acerca de esto, me pueden escribir, me pueden mandar sus preguntas. ¿Listo? Eso en cuanto a la vaca, listo. Ya quedamos hasta aquí con las dudas que me dijeron en clase, y pues aprendí a eso gracias porque ustedes me preguntaron. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar ya en la última sección, ¿sí? Que es de los capítulos 20 al 36, donde se da esto de Moab y Balac, ¿sí? O estos de este rey Balac con Balaam, ¿sí? Y como ellos al llegar allá, pues definitivamente pues caen en error. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de eso, pues, ¿qué pasa? Pasan varias cosas, ¿sí? Y ellos siguen y preciso pues tienen, Moisés gana dos batallas, que es la de Og de Basán y la de Seón, ¿sí? Entonces ganan estos dos territorios y ya se están dirigiendo hacia Canaán, ¿sí? Y ahí es donde ya, acá ya para este punto, es donde ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Están ya cerquita. Dame 20 minutos y ya voy. Entonces ya están a puntos para entrar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Después de todos estos 40 años deambulando, estar de un lado para otro, ya llegan a tener dos victorias, pero acá no han entrado a la tierra prometida, ¿sí? Recordemos, están casi a las puertas, ya estaban pasando, ya habían pasado ya casi los 40 años y estaban empezando a hacer las conquistas, ¿listo? Entonces acá cuando llegan a Moab, ya para conquistar, ya para pasar por allí, pues ¿qué hacen? Este rey Balak no quiere hacer paz, quiere hacer guerra, y algo que el Eterno les decía, vayan y digan paz. Si ellos dicen listo, hacemos paz, pues los ponen como tributarios y ustedes pueden seguir el camino. Pero si le dicen que no, pues se van a la guerra y pues les toca luchar. Entonces, ¿qué hace este rey de antemano? Llama de antemano a este hechicero, se puede decir, de Balaam, ¿sí? Para que maldiga a Israel. Pero ¿qué pasa? No puede. No puede, Dios se lo prohíbe. Y eso lo vemos en Números 22:12. Dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque el Eterno no me quiere dejar ir con vosotros. Entonces acá vemos que Balaam conocía el Eterno, sabía que no podía maldecir al pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice? No vas a ir con ellos. Pero Balaam al final sí decide ir. O sea, decide ir en contra del Eterno. ¿Por qué? Porque le estaban ofreciendo platica. Entonces, a la voz de platica, pues ahí sí baila el perro. Ahí sí, como dicen por allá, ahí sí me voy a hacer lo que ellos me están pidiendo, ¿cierto? Por eso es que después, ahí vemos en el capítulo 22, ya casi a la mitad, vemos cómo es que el ángel del Señor se le presenta a Balaam. ¿Sí? Que ahí es donde la burra le habla a Balaam y le dice, bueno, pasan ciertas cosas que definitivamente son muy llamativas en este capítulo, ¿no?
que pues si ustedes los quieren estudiar, se los dejo de tareas. Muy bueno este capítulo. Nos trae muchas cosas, pero bueno, en este caso no vamos a entrar a detalle en este. De pronto cuando estemos estudiando otros libros que vengan en contexto de Balaam o que lo traigan a relucir, podemos estudiar algo de ello. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Balaam representa esos falsos maestros que se enseñan en la carta de Judas, que se enseñan en Pedro, ¿sí? De los cuales también habla Pablo, que a los cuales no debemos escuchar, que debemos huir, ¿sí? Entonces este Balaam, como ve que no puede maldecir al pueblo, que no puede ir y maldecirlo por él mismo, después de varias ocasiones, después de varios sacrificios, lo único que hace es bendecirlos. Pues, ¿qué pasa? Se hace de otras artimañas para poderse quedar con el dinero. ¿Qué es lo que hace a Balaam? Pues dice, pues como no los puedo maldecir, pues rey, vea, fácil. Usted los tiene que hacer tropezar, hacer que ellos no obedezcan a su Dios y ahí ellos van a tener su maldición ellos mismos. Entonces, ¿qué hace? Ah, pues este rey dice es fácil, ¿sí? Entonces le mando unas mujeres, ¿sí? Acá es donde les manda a estas mujeres que son eh, que son madianitas, ¿sí? Y ellas pues van y son sacerdotisas, ¿sí? Sabían de baile, llevaban vino con ellas, llevaban música, entonces fueron y sedujeron a los hombres, ¿sí? Que estaban por allí sirviendo y eso, y al hacer eso, pues ellos caen en pecado, rebelan. Si se rebelan contra Dios, se dejan seducir por ellas. Al hacer esto, pues viene una plaga mientras que estos hombres están allí cayendo en pecado, dejándose llevar, pues ¿qué pasa con el pueblo? Mientras eso en el pueblo está cayendo una plaga y mueren 24,000 personas, ¿sí? Y pues es algo drástico, ¿no? Vemos cómo acá Dios castiga eso, ¿sí? Pero hubo algo que marcó la diferencia en este momento. Hubieran sido muchos más los muertos si alguien no hubiera tenido el celo, y este fue uno de los hijos de, de Aarón, ¿sí? Que se levantó con celo y dijo, no, no vamos a hacer esto, no puedo permitir eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Y este fue el hijo, si no estoy mal, Eleazar, ¿sí? Que es el hijo, eso lo vemos en el capítulo 25 de Números. Este Eleazar, que es el hijo de Aarón, ¿sí? Uno de los hijos, va y ve a un hombre que estaba llevando a una mujer madianita directamente allí al campamento, a su propia tienda. Pues imagínate, peor castigo, o sea, ya estaba llevando el pecado al pueblo. Pues ¿qué hace este hombre? ¿Qué es lo que hace Eleazar? Pues va y coge una lanza de uno de los soldados que estaba ahí al lado, o bueno, de la gente que estuviera ahí al lado para luchar, coge esa lanza y se va corriendo y va y traspasa a este hombre y a esta mujer que entraron a la tienda a hacer perversidades. Coge y los atraviesa a los dos de un solo tiro. Al hacer esto, Eleazar, ¿qué pasa? Separa la plaga, o sea, le pone fin a la plaga. Al Dios ver va a hacer esto, pues el que le dice, lo bendice. Bendice a Eleazar y le dice, de tu simiente va a ser bendita y vas a tener un sacerdocio perpetuo, siempre, ¿sí? Entonces, por eso siempre debemos tener celo, tenemos que tener reverencia ante Dios y repugnancia ante la rebelión, que cuando veamos la rebelión no participemos de ella, antes lo peor, tratemos de que no se den las cosas, ¿sí? Entonces, así es como concluye este libro y pues vemos también que aquí
Ya es cuando van a entrar, están a las puertas ya para entrar ya directamente a Canaán, ¿sí? Y pues acá nos muestra y vemos cómo termina pues este libro con el censo, ¿no? Mostrándonos que siempre iba a haber un anticipo pues de lo que va a pasar, ¿sí? De lo que va a venir en los últimos tiempos. Ese éxodo final, ese éxodo de los últimos tiempos, que ya no vamos a salir de Egipto, sino vamos a salir de los 4 puntos cardinales, ¿cierto? Y que no todos vamos a entrar, lastimosamente no todos. Sí, siempre es un remanente. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, eso es algo que esto, y si queremos estar con el Eterno, pues es cuando más tenemos que practicar lo que dice este libro, pero a nivel contrario, ¿sí? En vez de estar murmurando, en vez de estar criticando, en vez de estar cuestionando las autoridades, pues más bien orarle al Eterno para que les dé sabiduría, para que les dé entendimiento. Si tengo mucha queja, pues decirle Eterno, muéstrame lo positivo, ayúdame a cambiar mi perspectiva, ¿sí? Y estudia la palabra, que la palabra es la que te va a ir limpiando, ¿sí? Entonces, por eso a través de este libro, pues a través del Mesías, es que se está proclamando todo el Evangelio a las naciones, ¿cierto? Y todo eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa con este mundo? Se está revelando, está yendo en contra del Eterno, y nosotros somos esa luz en medio de las naciones. Por eso es que estamos dando testimonio, y debemos ser el testimonio eh, tanto espiritual, físico, emocional, bueno, en todas nuestras áreas de nuestras vidas, como padres, como hijos, como hermanos, como esposos o esposas, ¿sí? En todas las áreas de nuestras vidas debemos ser, ¿qué? Testimonio, para que nadie, para que ninguno diga yo no supe, yo no conocí, a mí no me dijeron. ¿Mm? Entonces, esto es algo que tenemos que tener cuidado. No todos los que oigan la palabra del Eterno van a estar de acuerdo con sus mandamientos, ¿sí? No todos van a querer seguirlos, muchos van a apostatar, muchos van a irse en contra de él, muchos van a estar, ¿sí? Queriendo hacer sus propios deseos, que mejor que seguirlos, ¿sí? Eso lastimosamente va a ser, aunque nos duela, aunque no nos guste, pero pues lastimosamente cada quien decide, y lastimosamente cada quien es el que decide pues el rumbo de su vida, ¿no? Y por eso en Lucas 9:62 nos dice, nuestro maestro, nuestro Mesías Yeshua nos dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Es decir, no podemos quedarnos viviendo en el pasado, en lo que antes fuimos. No, es que yo antes era mejor, antes era más joven, antes no sé qué, ay, antes no vivía en esta pobreza, ay, antes tenía de todo, ay, me pagaban súper bien. Bueno, X o Y cosa, mirando al pasado no lo podemos volver a hacer. Miremos hacia el frente y miremos más mejor hacia arriba, ¿sí? Directo hacia el cielo, que veamos siempre nuestra mirada puesta en Dios, más no en las cosas materiales, terrenales o en nuestras circunstancias. Siempre sabiendo que Dios va a querer algo mejor para nuestras vidas, ¿sí? Entonces debemos, y siempre que queramos desatar la ira del Eterno, ir en contra de Él, pues ¿qué debemos de hacer? Medir. Medir que mi quejanza, medir que mi murmuración, medir que el desafiar la autoridad de Dios me puede traer ciertas consecuencias. Por eso tenemos este libro de advertencia. Por eso es que muchos hoy en día dicen, ay no, pues como estoy bajo la gracia, pues como el Eterno me perdona todo, pues puedo hacer lo que quiero. Pilas, porque eso sí es algo que nos dice la carta de Santiago, nos dice pilas, porque es mejor caer en manos de los hombres que en mano de Dios, ¿sí? Dura cosa es caer en las manos del Eterno.
Entonces, pues esto es algo que debemos de recapacitar, si no más así con un trueno y uno se asusta, pues imagínese estando delante de la presencia de Dios, que es mucho más potente, mucho más fuerte. Dice que su voz es como voz tronante, como el trueno, pues imagínate. Pues yo preferiría, pues definitivamente morir en este mundo, y pero sirviendo al Eterno, ¿no? Entonces, y algo que debemos entender y tener muy claro, que a pesar de que Dios te muestre milagros, que Dios te muestre prodigios, eso no quiere decir que tú seas salvo. Porque ¿qué pasó con toda esta gente que estuvo en el desierto? No le mostró prodigios, no le mostró señales y aún así no lo quisieron escuchar, aún así no quisieron hacer caso. Pues ahí es donde vemos lo que se cumple en Lucas 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que guarda su palabra, aquel que realmente lo quiere seguir y quiere mostrar su amor, ese es realmente el que entra. El resto, no, ¿sí? Por eso es que ahí sigue diciendo en el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, ¿sí? Pero ¿qué les dice? ¿Qué les va a declarar el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoció? Porque es que no vale los prodigios, vale mi testimonio, vale mi carácter, que mi carácter se parezca al de Jesús, que mi vida se parezca a la de Jesús, que mis palabras se parezcan a las de Jesús, que mi mirada se parezca a la de Jesús, que todo lo que yo haga sea para exaltar el nombre de Dios, sea para seguir los pasos de mi maestro, sea para hacer la voluntad de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que debemos de hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué le quiere decir? Apártense de mí, transgresores de la ley, transgresores de la Torah. ¿Qué nos dice primera de Juan 3? Que nosotros debemos amarlo a Él, que nosotros debemos seguirlo a Él. Si no lo conocemos, pues de nada nos sirve, ¿no? ¿Sí? Por eso es que muchos toman esa actitud de negativismo, de ingratitud, ¿cierto? Por eso es que muchos no quieren aceptar el mensaje. ¿Por qué? Porque prefieren estar en sus cosas. Dicen, no, ya estoy por gracia, ya eso ya me salvaron, ya que puedo hacer lo que yo quiera. Pero no, que nos dice Yeshua acá en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando para que qué, para que seas tenidos por digno de escapar de las cosas que vendrán. ¿Cuáles cosas vendrán? El juicio, ¿sí? El día de la ira, como muchos dicen, el fin del mundo, como muchos dicen, ¿sí? Eso, de allí vamos a escapar, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que ser? Tenidos por dignos. ¿Y cómo vamos a ser tenidos por dignos? Pues aquel que persevera en las escrituras, aquel que busca el eterno, aquel que quiere andar como el eterno anduvo, así va a ser fiel, va a perseverar y va a ser salvo hasta el final, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, como texto a memorizar de este libro, vamos a ver a Números 6, 24, 27, que cuál es la bendición de Aarón. ¿Sí? Que dice, el Eterno te bendiga y te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Sí? Esta es una de las bendiciones que siempre debemos tener en nuestras vidas, estársela repartiendo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, ¿no? Y pues si quedan con dudas, si quedan con preguntas acerca de este libro, me pueden escribir o las pueden anotar y en clase, en la clase ahorita del sábado, me las pueden decir y ahí las vamos contestando. ¿Listo? Igual acá ya terminaría con esto, entonces cualquier cosa estoy para servirles. Un abracito y mil bendiciones.